¿Se escucha bien del fondo? ¿Se escucha bien? Bien. En primer lugar quisiera agradecer al Instituto Crandon la invitación a estar acá en este quinto Congreso de Educación, y en particular en la persona de Carlos Varela, quien me extendió la invitación. Como ustedes podrán observar en el título, yo voy a tratar de referirme a universos analógicos y digitales, desencuentros, déficits, añoranzas, diferencias. En el año 97, por ahí Manuel Castells hablaba, en un momento muy diferente al actual, de que estamos entrando en una suerte de esquizofrenización en el mundo. Es decir, teníamos un pie en el mundo analógico de los objetos y un pie en el mundo de los flujos, lo que él denominaba en aquel momento los flujos, año 97. Había muy pocas personas conectadas a internet, pero él ya estaba estudiando eso, Manuel Castells, y hablaba de cómo eso nos iba a impactar por la profunda diferencia que existían entre un mundo y otro, entre un universo analógico y digital. En estos últimos años hemos asistido, por ejemplo, a la denominación de nativos digitales a los jóvenes que están nacidos después de los años 90, embebidos de la cultura digital, en cuyo caso muchos de ellos son alumnos de ustedes hoy en las aulas, ¿no? Y para algunos puede ser eso un placer, y para otros puede ser una suerte de dolor de cabeza, ¿no? Por ubicarlo en algún lugar, el dolor. Porque vemos que hay diferencias, ¿no? Entonces yo voy a tratar de ir saltando un poco de los desencuentros, los déficits, las añoranzas y las diferencias. Porque claramente, creo que Flavia en la conferencia anterior lo señalaba, la escuela está hecha en un universo, fue forjada en un universo analógico, no solo con una monocronía, sino también con una monolocalización. Es decir, a la escuela se va a un lugar que se llama escuela, que está hecho de ladrillos. Ahora, esos mismos niños que antes iban a la escuela a aprender, hoy en el universo digital están embebidos de otra cantidad de cosas que son muy diferentes a lo que se encuentran en la escuela. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Y entonces, yo no voy a entrar a hablar si corresponde o no hablar de nativos digitales o inmigrantes digitales. Lo que sí es claro es que estos jóvenes han nacido en una cultura estrictamente digital o básicamente digital, y que se encuentran con la cultura analógica. ¿En qué momentos? Por ejemplo, cuando van a la escuela. Dejemos de lado un poquito el tema Ceibal y modelos 1 a 1, pero hasta hace unos años el choque cultural era de un universo digital donde pasan una cantidad de cosas, y se entra a la escuela, donde la escuela tiene una lógica que es una lógica básicamente analógica, de objetos, de personas, de lugares y de tiempos y de cierta estructuración. Entonces yo agregaría a lo que decía Flavia de la monocronía, la monolocalización, ¿no? Y también la monovincularidad, porque se supone que hay determinadas formas de estar en la escuela que son diferentes a las formas habituales de estar hoy estos jóvenes en el mundo digital. Voy a tratar de tocar todos estos puntos y alguno más que vaya surgiendo, vamos a ver si tenemos suerte. Yo hace un tiempito, hace un mes más o menos, me pasó, comienzo con una anécdota personal, me pasó que se me rompió mi notebook, y bueno, fue una experiencia compleja, ¿no? Además está decir que era una crónica de una muerte anunciada, que ya me habían dicho que me iba a pasar, y que yo por supuesto no hice caso, y pila de cosas no respaldé, y bueno, y en casa de herrero cuchillo de palo. Pero más allá de eso, cuando yo me encontré sin mi notebook, ¿no? Que además tenía que preparar las cosas para acá, dije, bueno, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Porque no era solo que no tenía mi agenda, ¿no? Mi libreta de elecciones, tenía mucho más que eso. Pero yo lo sabía teóricamente, digo, venía trabajándolo esto.
Pero una cosa muy diferente era cuando no tenía mi notebook. O sea, una cosa es decir no tengo mi notebook y otra cosa es no tener mi notebook. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuánta gente de acá conoce más de 15 números de teléfono celular? Levante la mano, por favor. Más de 15 números de teléfono celular. 099, 098, 094, 095. Gracias por participar. Yo tenía un premio para entregar, pero veo que no voy a poder hacerlo. Esta pregunta que yo la hago en diferentes lugares y siempre obtengo, o casi siempre obtengo la misma respuesta. Nadie. Siempre hay uno allá en el fondo que levanta la mano y me arruina la jornada. No es el caso de hoy, por suerte. Pero nadie recuerda eso. ¿Pero por qué? Porque estamos desmemoriados. Porque estamos todos con falta de memoria, porque es domingo, ¿no? De mañana. No, es porque por economía cognitiva no tiene mucho sentido recordar algo que está acá, que simplemente con un botón aprieto y bien. Todo eso mientras está acá. El tema es cuando deja de estar acá. Entonces vuelvo a esto. Yo hay una cantidad de archivos, imágenes, documentos que las tengo y las doy por sentado que forman parte de, podríamos decir, mi acervo cognitivo. Que no será mucho, pero es lo que tengo ahí. Ahora, cuando la gente, digamos, de los sistemas me dice, llamame el lunes, llamame el miércoles, llamame el jueves, ¿no? Ya me acordaba de memoria el número de la consulta del técnico, lo seguí llamando y, bueno, llegamos a hoy y no tengo mi notebook. Entonces me volví a preguntar, bueno, pero ¿qué significaba eso? No tener mi notebook. ¿Qué significa esa pérdida? ¿Y por qué digo pérdida? Porque hoy, digamos, mi notebook es parte mía. No solo que es mía, sino que es parte mía. Y parte de lo que yo tengo aquí, no lo tengo aquí, lo tengo aquí y en otros dispositivos. ¿Me siguen? Eso, claro, desde una visión a veces un tanto humanista puede sonar medio extraño. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ser, ¿no?, que uno tenga que tenga las cosas desperdigadas por ahí en objetos? Pero lo cierto es que así funcionamos en la vida diaria. A veces salgo en la escuela y dejo de vuelta del lado cerebral, porque en la escuela a veces funcionamos sin dispositivos y sin otras cosas. Se nos desconecta de todo. Y eso no es un tema menor en esta generación de jóvenes. Que estos jóvenes están conectados por defecto. O sea, ellos viven en conexión permanente. Lo que hacen es cuando entran a la escuela, lo que les pedimos es, como cuando van al cine, apaguen los celulares. Ahora, ¿qué significa apagar los celulares? ¿Qué significa estas pérdidas? Bueno, vamos a tratar de pensar un poquito en esto y seguir avanzando. Esta se va a ser un poco la primera parte de lo que yo les voy a hablar. ¿Qué lugar ocupa mi notebook en mi sistema? No en mi sistema, digo, en los sistemas cognitivos de todos los que estamos acá. Que para cada uno de ustedes va a funcionar y va a ocupar diferentes lugares. En algunos casos puede ser esto, ¿no? Que no es solo una imagen de alguien fisurado jugando al play, sino también de alguien cuando, por ejemplo, se queda sin su notebook. No es mi caso. Pero podría ser el de ustedes si pierden el celular con todos los contactos que no recuerdan. O sea, ustedes recuerden que ustedes no recuerdan más de 15 números de teléfonos celulares. O sea, si solo tienen 15 amigos, o menos de 15 amigos, eso está bien. Ahora, si llegan a tener más de 15 personas o contactos o amigos o vínculos, tienen un problema. Y más si no lo respaldaron, como es mi caso. Entonces vamos a entrar un poquito a ver algunas cosas de esto de la desconexión. Los celulares, las TICs, hoy, tecnología de información y comunicación, son mucho más que eso, muchísimo más que eso. En una encuesta que se hace en Costa Rica se le pregunta a la gente cómo se siente cuando pierde, por ejemplo, un celular, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que se sienten? A ver, ¿bien o mal? Bien, es claro. Hoy, a pesar de ser domingo, venimos
en sintonía, pero lo sienten como una pérdida. Lo sienten como algo que le falta algo. Lo sienten como algo, como una prótesis. Y acá es donde empezamos ya la parte más problemática, ¿no? Porque todos nos imaginamos que somos seres autónomos, independientes, ¿verdad? Con una interioridad más o menos desarrollada. Pero ¿qué prótesis tenemos? Dentales, algunos de cadera, algunos como esta, que es una prótesis para ver mejor dónde estamos. Pero claro, cuando empezamos a hablar de prótesis cognitivas, ya se empieza a complicar un poco el panorama. Ahora, ¿qué pasa? Si le preguntamos a la gente cómo se siente si le sacan esto, que usan a diario, y lo que sienten es que pierden algo, que les falta algo, que es una prótesis, algo está pasando, ¿no? Algo nos quiere decir eso. Bueno, vamos a ver. Esta investigación en Costa Rica sobre celulares marca, entre otras cosas, una evidencia muy importante de estos tiempos, que es la otra cosa que aparecía era estar desconectado. Yo me quedo sin mi celular y quedo desconectado. Una cosa es viajar por la carretera en los años 70, los 80, en los 90, y otra cosa es viajar hoy por una carretera oscura con un celular. Es cualitativamente distinto la sensación de conexión y de amparo. Estos jóvenes han vivido, no tienen la experiencia nuestra, ¿no? De prender Pilana a las 5, de tener Villique, Charoná, Patatín y Patatán, Libro Gordo de Petete, ¿no? Algunos, la Salvat, y algunos más privilegiados, ¿no? En el percentil 5, la Británica. Pero el resto lidiábamos con el escolar y con esas cosas y estábamos desconectados nosotros. Y lo único que podíamos hacer cada tanto era tomar el teléfono, ¿verdad? Y llamar y conectarnos con uno, ¿verdad? O sea, no había teleconferencia. Había. En algunos casos uno sigue diciendo, nosotros nos deschavamos muchas veces cuando decimos, bueno, uno disca el teléfono y te miran, disca el teléfono. O sea, no, para nosotros, claro, el teléfono se disca, ¿no? O sea, para los jóvenes discar el teléfono es una suerte de ensayo arqueológico, ¿no? Sobre la humanidad esta que nos da clase. Bueno, en fin, pero esto de estar desconectado no es un tema menor, porque estos jóvenes, como yo les dije hace un ratito, están en conexión por defecto, están siempre conectados, salvo cuando entran a la escuela, pues ni siquiera cuando duermen. Cuando duermen también están conectados y los celulares están prendidos. Tanto es así que esta generación de niños, está estudiado, están durmiendo entre 2 y 3 horas menos que la generación del 2000. ¿Por qué? Y porque pasan muchas horas frente a las pantallas, diferentes pantallas. Si sumáramos las horas que están frente a las pantallas, ¿saben qué cifras darían? Todas las pantallas que están encendidas al cabo del día para un joven promedio, entre 15 y 16 horas. ¿Qué les parece? Parece mucho. Pero esa es la realidad de los jóvenes que tenemos. Llamémosle nativos digitales o alumnos, como ustedes quieran. Desconectado. Desconectado de las redes, de una cantidad de cosas que para muchos son modas. Hace 3 años, cuando yo preguntaba así en un auditorio, ¿quién tiene Facebook? Los que levantaban la mano eran la gente, los técnicos que estaban operando los sistemas, alguno también que era de la parte informática adelante, y después el resto por allá, algunos desperdigados. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién tiene Facebook? Bueno, no se crean tan nativos. ¿Quién tiene Twitter? Va mermando. Bien, y ahora la final. ¿Quién tiene Quora? Bueno, gracias por participar nuevamente. Teníamos otro premio que entregaremos el año próximo, si me dejan salir hoy. ¿Quora qué es? ¿Saben lo que es Quora?
Quora es una red interesantísima, es una nueva red que comenzó sobre fines de año. ¿Saben lo que hace Quora? Agrupa preguntas y respuestas. Es decir, yo tengo una... pero vamos a situarlo, contextual. Si yo antes tenía una pregunta, hace 10 años, yo tenía una pregunta, ¿a quién le formulaba la pregunta? Pueden participar. No escucho, digo. No traje mi prótesis auditiva. ¿A un maestro? Bien. ¿Cuándo? ¿A quién? A tu madre. Bien. Bien, tu madre, familia. Hoy cuando ustedes tienen una pregunta para hacer, ¿a quién le preguntan? Al señor Google. No, pero por defecto, vamos. O sea, es así. Y Google, ¿cuál es el primer señor que nos muestra Google? Wikipedia. Eso es lo que hacen sus alumnos, ¿no? Cortan y pegan. Ustedes les hacen una pregunta, busquen información sobre, ¿no? Es una actividad que otrora, ¿no? En el universo analógico, era una actividad difícil. Había que ir a una biblioteca, mojarse, tomar frío, pedir el libro. Hoy es un poquito más sencillo, ¿no? Y esto tiene que ver con las prácticas, cómo no se han adecuado y los desencuentros que yo le decía al comienzo, entre prácticas que a veces no se acompasan con lo que son los universos diferentes en los que estamos. En un universo analógico, pedir información tiene sentido, porque es difícil encontrarla, hay escasez de información. Ahora, estamos hoy infoxicados. Vivimos un diluvio informacional. Pregunta, ha tenido algún sentido pedir información? No respondo. No respondo. Podemos hacer la prueba, yo siempre la hago con los mayas, ¿no? Busque documentos sobre los mayas. Cuando lleguen a su casa, pregúntenle a su oráculo Google cuántos documentos hay sobre los mayas. La última vez que lo hice había 5.200.000 y pico mil, ¿no? O sea, información hay. Bien. Redes. Las redes no son solamente para colgar fotos del fin de semana, ¿no? En el caso de los jóvenes, en el caso de los que pasan la frontera a los 35, no es para reencontrarse con sus viejas novias, novios, compañeros de clase. Digo, sí es, pero no solo es para eso. ¿Sí? Sirve para muchas cosas, pero entre otras cosas para graficar bien cómo estamos desconectados. Porque en las redes uno ve ahí todas las conexiones que tiene, que siempre estuvieron esas conexiones. Lo que pasa es que ahora las graficamos, las vemos en pantalla. Internet y el universo digital, una de las grandes cosas que ha hecho ha sido poner en pantalla, como una suerte de tomógrafo de la cultura, todo lo que somos. Entonces ahí está, lo mejor, lo peor, ¿no? Lo más solidario, lo más terrible, lo más perverso, lo más lindo, lo más feo, todo. Todo queda ahí. Y las redes sociales lo que hacen es vuelven visibles conexiones que ya estaban. Conexiones que ya estaban presentes, nosotros estamos conectados y esas conexiones de redes tienen una influencia muy importante en todas nuestras decisiones. La teoría de las redes, que está aprendiendo mucho ahora en estos últimos tiempos, muestra cómo el grado de incidencia que tiene vivir en determinado lugar, estar cerca de fulano, estar cerca de mengano, digamos, por ejemplo, un datito interesante. Las personas que viven, tómenlo no como el único elemento, por favor. Las personas que viven a menos de 10 minutos del trabajo ranquean como más felices que las que viven a más de 10 minutos del trabajo. No es porque te mudes a 10 minutos de trabajo te vas a volver feliz. Ya veo todo el mundo ahí, Gallito Luis, ¿no? Que ya no sirve Gallito Luis tampoco, buscando casa es bastante más efectivo. No solo hay que mudarse más cerca, hay que hacer una cantidad de cosas. Pero quiero decir, a lo que voy es, le gustó lo de la mudanza. A los jefes les gustó mucho.
Ahora volvamos a mi problema cognitivo con mi computadora, ¿no? Que puede ser el de ustedes. Yo me desconecto de mi notebook y, por ejemplo, entre otras cosas, no tengo libreta de direcciones de una cantidad de gente con la cual me tengo que comunicar. Pero también no tengo acceso a cosas que yo pensaba que sabía. En realidad, no sé si las sabía o no las sabía. Sabía que las tenía ahí y que cuando necesitara podía apelar a eso. Entonces, ahí yo no sé si tenía información, tenía conocimiento. Yo tenía conocimiento de dónde estaba esa información. Ahora, el tema es que esa información, además, era cambiante. Por ejemplo, desde que yo me senté acá, no sé si llegan a ver los números. Es un algoritmo de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Es decir, hay 7.870.900 comentarios en Facebook. De todo tipo, ¿no? O sea, no es que ahí no se está gestando el conocimiento universal, convengamos. Pero esto está pasando. Horas de videos subidos a YouTube. Dinero gastado en utensilios virtuales, o sea, nada, aire, bytes. Tweets de Twitter, que pueden ser para decir cosas locales o para organizar una red social en la Plaza del Sol, o en Siria, ¿no? O en Damasco, pero esta vez sí es Damasco. Videos que se ven en YouTube. Minutos de llamadas en Skype. O sea, a mí me encanta esta infografía porque, entre otras cosas, me angustia. Porque esto es lo que está pasando ahí afuera mientras nosotros estamos acá adentro. No es que lo que esté pasando sea tan importante, pero está pasando, ¿no? Y nosotros en la escuela generalmente lo que hacemos es cerramos las puertas a esto, a lo bueno y a lo malo. Recuerden, una tomografía tiene lo bueno, tiene lo malo, pero también tiene, por ejemplo, la posibilidad en Twitter de que nosotros ahora estuviéramos utilizando una etiqueta para seguir este congreso. Entonces, expertos que están en el exterior podrían estar opinando sobre lo que yo dije, lo que dijo Flavia, lo que dijo Asia Gentili, bla, bla, bla. Podrían estar dentro. Entonces, no solo una monocronía, sino también una monolocalización, siguiendo lo que decía, vuelvo sobre Flavia, que me dio un pie muy interesante. Porque nosotros cerramos, la escuela está pensada cerrada, como un edificio, como fue el modelo de la modernidad. Disciplinamiento, fabril, ¿no? Hogar, escuela. El tema es que hay algo que está siendo esquizofrenizante, como decía Castells hace unos cuantos años. Venimos de un mundo de conexión por defecto y entramos a un mundo de desconexión, ¿no? Donde los flujos, esto es una infografía, que es un algoritmo sobre los flujos, quedan por fuera. Y nos abocamos a trabajar en las mismas edades, ¿no? En esa monocronía, cuando en realidad los chicos afuera no están trabajando en una monocronía con ellos, y tampoco en una monovincularidad, que sería la tercera pata, que si no da tiempo vamos a ver. Porque en la escuela ellos están con la misma edad, salvo que sea una escuela rural, o salvo que se hagan esto que planteaba Flavia, de hacer una suerte de mezclas, ¿verdad? Pero al de afuera no. En el afuera están conectados el de 10 con el de 12, con el de 20, con el de 50, con el de 80. Y hay otra cosa más, que es bastante interesante, y yo en esto no me voy a meter, pero sí lo voy a nombrar. Que, digamos, para ocupar determinado lugar en la red, lo que funciona no es la edad, sino muchas veces lo que funciona para rankear mejor dentro de la red es la meritocracia. Meritocracia, ¿no? De mérito. No funciona por antigüedad como funcionan algunas carreras, ¿no? Que se supone que, anclados en una lógica también anterior, cuanto más uno
se vuelve experiente, más mejor es uno, digámoslo así, ¿no? Estamos hablando de educación, hagámoslo bien. Y eso sabemos todos que no es garantía de nada, es garantía sí de estar más viejo. Eso yo lo puedo, verlo a diario, en los otros, en mí no. Es más, mi foto de Facebook tiene de 18 años. Pero es verdad, uno ve gente que después de 20 años, como decía Pablo en la conferencia de la mañana, también está muy cerca del burnout, no solo de la depresión, sino del burnout. Está casi fuera de combate, está como Tyson en Bailando por un Sueño. Fue un buen boxeador, ¿no? Ahora baila. Y eso es grave y es interesante, pero la cuestión interesante no es qué es mejor, qué es peor, es cómo es la lógica de afuera y cómo es la lógica de adentro del sistema. En el sistema, por ejemplo, hay un lugar muy interesante, yo nunca recuerdo bien, pero alguno seguro me va a ayudar, que emula otros sitios estadounidenses que son pioneros en esto, que se llama, en Estados Unidos se llaman Rate My Teachers o Rate My Professors. Quiere decir, puntúa mis profesores, puntúa mis maestros. Nunca lo recuerdo, que ahí están, digamos, todos los que pertenezcan al IPA, bueno, tienen la suerte y gracia de estar ahí en ese listado, donde, bueno, la gente opina sobre sus quehaceres. O sea, no es el puntaje que le da el inspector, sino es el puntaje que le da los alumnos o la gente que ingresa ahí. Es como, voy a decir esto que yo sé que va a sonar feo, pero es como Mercado Libre. Digamos, uno cómo tiene el mejor ranking, si hace las cosas bien, si vendés bien, si compras bien, si pagás, si das garantía, ¿no? Esa lógica que tiene determinados anclajes, y que yo no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, ni que haya que traer una para acá ni sacar la otra para allá, estoy diciendo, porque los malentendidos en la educación son siempre omnipresentes, estoy diciendo que es una lógica diferente y que es la que rige muchas veces el universo digital en la cual están los chiquilines, que después, ¿qué hacen ellos? Lo trasladan a cada institución y dicen, tal institución te cuenta, o tal institución, ¿no?, de los alumnos, y ahí, ¿qué pasa? Ahí muestran en la red lo que ellos piensan sobre la institución, lo cual arma un revuelo sumamente importante. Ahí me llaman a mí, ¿no?, una cantidad de cosas. O sea, para mí es una actividad interesante, porque lo que pasa es que se hace público algo que antes era de un grupo chico, pero ahí aparecen otras verdades reveladas, verdades o mentiras o rumores, pero que forman parte de la lógica en la que estamos. Entonces, lo que es claro es que estamos en un mundo que es cualitativamente distinto al que nos vio crecer y nos vio formarnos. Ni mejor ni peor, con cosas mejores, con cosas peores, pero sí claramente con cosas distintas. ¿Sí? O sea, centrémonos en eso, no estamos diciendo ni que una cosa sea mejor ni que otra sea peor, sino que hay dos lógicas que por momentos confluyen y por momentos chocan y hacen ruido. Como les decía, los jóvenes están conectados por defecto y los profesores también cada vez más. Entonces, todo esto lo que de alguna forma hace es que nos encontremos en una nueva, lo que yo por lo menos denomino como una nueva matriz cultural que afecta tres dimensiones: lo temporal, lo espacial y lo vincular. Y que en eso tratamos de manejarnos todos, ¿no? Están los profesores que tienen sus amigos como amigos a sus alumnos en Facebook y no tienen problema, y tienen algunos que dicen, yo a mis alumnos no los tengo, sí armo grupos afuera en Facebook, pero no como amigos. Lo que es claro es que en este universo digital, cuando uno ingresa, pasa a ser un nodo más de la red, y determinadas jerarquizaciones que son, digamos, potestad del mundo analógico, dejan de funcionar automáticamente en el momento en que uno ingresa en el orden digital. ¿Se entiende eso? O sea, cuando uno ingresa ahí, sabe que tiene pérdidas y tiene ganancias.
No es todo ganancia, no es todo pérdida. Hay pérdidas y ganancias, hay diferencias y hay añoranzas. Por ejemplo, entre otras cosas, el lugar del profesor, ¿no? Cuando uno ejercita una profesión, se quiere que esa profesión tenga cierto prestigio, ¿no? O sea, cierto reconocimiento. El tema es de dónde viene ese reconocimiento, y ahí vuelvo a las diferentes formas de valorar ese conocimiento. Puede ser por experiencia, puede ser por antigüedad, puede ser por diferentes méritos de diferente orden o por los niveles de participación en diferentes cuestiones, que no tienen solo que ver con el lugar escuela, sino también cuando se ingresa en el universo digital, se rompen las paredes. Automáticamente se rompen las paredes, y si uno trabaja en una plataforma, sabe que se trabaja dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y eso es extensión del tiempo de trabajo para los docentes. Y extensión del tiempo pedagógico, sí, es igual a extensión del tiempo de trabajo para los docentes. Hay ganancias, una cantidad; hay pérdidas, una cantidad. Entre otras cosas, de los lugares, cómo se delimitan. Llego a casa y me conecto y estoy en la escuela o no estoy. Estoy en mi casa, estoy en la intimidad, o estoy, digamos, todavía pensando en la escuela. La familia de los profesores agradecida con esto. Chiste. Entonces, nueva matriz cultural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas dimensiones, tiempo, espacio y vínculos, ¿no?, se han visto redimensionadas por el mero hecho de estar en este universo. Entonces vamos a ver someramente algunas de las cosas. Por ejemplo, en el tiempo es la compresión del tiempo. Cada vez necesitamos hacer más cosas en menos tiempo y ser más multitareas, lo más multitarea que podamos, por una cuestión de economía cognitiva. ¿Y por qué? ¿Qué pasa también? Yo necesito recordar, las cosas que pueden guardarlas un celular. Bueno, hay una economía del tiempo que la aplicamos a todo. Tratamos de no gastar tiempo en eso. ¿Eso es solo bueno? No, no. Eso es bueno para una cantidad de cosas y es malo para otra cantidad de cosas. Lo que sí que es. En lo espacial, la multipresencia. Estamos, como yo le decía, ustedes están en la casa un sábado de noche, de repente viendo cosas que le colgaron en la plataforma de su institución. ¿Dónde están? Técnicamente están en su casa, físicamente están en su casa, ¿no? Pero es como los niños cuando están jugando al PlayStation. ¿Dónde están? Llámenlos a cenar, ¿no? Y cuántas veces hay que llamarlos a almorzar o cenar para que logren, ¿no?, abstraerse de eso, desenchufarse y salir. Están ahí, están presentes, pero cognitivamente no están ahí, están en otro lugar. Bueno, esto nos empieza a pasar a todos. Y lo vincular es lo que yo decía, esto de estar en red, de estar en nodos, estar conectados por defecto, lo cual nos hace que estemos conectados con los que queremos y a veces con los que no queremos. Y que otra gente conozca cosas de nosotros que no queremos que sepa. Porque entre otras cosas lo que se pierde, sí se pierde, es la intimidad. Ahora, ¿se pierde o se transforma? Veremos. Bien, entonces, en la dimensión temporal yo hablaría de atemporalidad, de un escaneo. Es decir, nadie tiene tiempo para sentarse a leer El País de los domingos hoy, ¿no?, después de acá, que van a buscar en el Gallito Luis, ¿se acuerdan? Nadie lee de punta a punta Gallito Luis. Escaneamos las informaciones, lo mismo hacemos en Internet. Y eso lo trasladamos también a los textos. Y cada vez los textos se van redimensionando para tratar de adecuarse a esta forma cognitiva también de manejarnos. Esto es bueno o es malo, es diferente. Tiene pérdidas y tiene ganancias. Tiene ganancias en cuanto a alcance, tiene pérdidas en cuanto a profundidad. Claramente, accedemos a más, pero accedemos a más en formas mucho más puntuales y mucho más fragmentadas. Entonces, la multitarea, la velocidad, la saturación, la síntesis, el zapping que a veces hacemos, ¿no? Están en clase, pero de repente chequean los mensajes de texto, ¿no? o mandan un mensaje de texto mientras ponen una prueba.
o están en el ómnibus y uno ve la cara del que tiene al lado, ¿no? Mandando un mensaje de texto con una sonrisa tonta, ¿no? Y uno sabe que esa complicidad propia del mensaje de texto, ¿no? Tiene que ver con lo vincular, que también ha cambiado. Y que cada vez más se mandan más mensajes de texto que llamadas telefónicas. Esto en la economía mundial, no solo en Uruguay. Cipeo, ¿no? Cada vez comprimimos más, cada vez se ve que los programas son de televisión, ¿no? Que muchas veces reformatea también nuestras formas de pensar el mundo, cada vez más cortos y más instantáneos, todo es en vivo, ¿no? Todo es streaming, todo es sincronía, todo es tiempo real. No sé si el otro tiempo es irreal o no, pero tiempo real es eso. En lo espacial, multipresencia, multiperspectiva, estar acá y allá, mezcla, fragmentación, horizontalización de los vínculos. Esto es terrible para la educación. ¿O no? Pero sí claramente en la horizontalización del universo digital hace que todos estemos conectados como nos y las jerarquizaciones sean diferentes y no por el lugar que se ocupa. Eso es importante, porque eso, digamos, ¿quiénes son los que van a tener más méritos? Los que destaquen en algún aspecto. Ubicuidad, estamos disponibles en todos lados, para bien y para mal. Es un domingo y de repente nos llaman del liceo, de la escuela, de la universidad. Sapeamos también y hacemos una exploración y navegación como formas también de manejarnos en el mundo, mucho más que lo que se hacía en otros tiempos. Uno ve que el ensayo y el error para los jóvenes es una herramienta, digamos, que utilizan a diario. Uno tiene un celular y casi que quiere nuevo y casi que quiere un manual para manejarse. Ellos simplemente lo que hacen es, ¿no? Meten dedo, exploran, navegan. Ahora, después, claro, eso lo trasladan a todo. Y en algunas áreas eso funciona y en algunas otras áreas eso no funciona del todo. En lo vincular. Estar en conexión por defecto es estar en continuidad, estar compartiendo permanentemente, borrando fronteras, en conexión, comunicación y en compañía. ¿Se acuerdan cuando se les preguntaba a la gente qué le pasaba cuando no tenía celular? Se sentía desconectado, que no está en compañía. Lo cual es a la vez estar siempre ubicuo para los otros, estar siempre bajo la demanda de los otros. ¿Cuántas veces uno no tiene ganas de simplemente apagar el celular y hay una especie de culpa, ¿no? De que si uno hace eso está, digamos, casi que desconectándose del mundo al mejor estilo Matrix, lo cual es cierto, porque uno se desconecta de la información y se hace una computadora más, se desconecta de los otros y de la información. Para nosotros todavía hay mucho de comunicación. Para, por ejemplo, los asiáticos es desconectarse de lo que ellos llaman just-in-time information, ¿no? De la información, aquella infografía de lo que estaba pasando, ellos sienten que están desconectados de eso. Para nosotros es estar desconectados de los otros, por lo menos por ahora. Sostener la tecnología, lo que yo le decía, me siento más acompañado, más seguro, tengo mayor capacidad de expresión, de intercambiar y difusionar. Y lo de intercambio es bien interesante, porque a nivel de la educación el intercambio tiene determinadas potencialidades que a veces se ponen mucho más de manifiesto cuando uno introduce tecnología. Y eso favorece el trabajo colaborativo, cuestión que no es habitual, como ya hemos escuchado a varios colegas decir, en el ámbito o en la enseñanza tradicional. La web 2.0, ustedes habrán oído hablar de eso, ¿no? En realidad, ¿qué significa? Es que la idea de los primeros que forjaron la red, que era que todos estuviéramos en conexión, que todos pudiéramos compartir y comunicarnos. Eso se ha hecho posible gracias a la web 2.0, que hace que se genere esta nueva matriz cultural, donde, por ejemplo, como ustedes ven ahí, los universos y los barrios donde los jovencitos hoy muchas veces pasan tiempo, tienen que ver más con lugares digitales que con lugares geográficos, o espaciales, o analógicos. Muchos de los jóvenes pasan muchas más horas en Taringa, ¿no?, que en la plaza o en el parque. Ahora, como Taringa está en juicio, no sé, quizás se pasen más horas en otro lugar, pero seguramente no en el parque. Y ahí en Taringa pasan cosas interesantísimas, que la gente comparte, colabora y se ranquea según lo que colabora y aporta a esa gente. Fíjense qué interesante para trasladar algo de eso a la educación, donde no siempre funciona desde esa lógica.
quien más comparte, ¿no?, es quien mejor está rankeado dentro de ese sistema. Cuando tenemos un jovencito hoy, tenemos sus redes que lo acompañan permanentemente, y hoy también tenemos a nosotros, usted levantó la mano, la mayoría que tienen sus propias redes. Las redes hoy todavía están subutilizadas dentro de la educación. ¿Otra educación es posible? Sí, sí, pero hay que también dejar entrar parte del mundo de afuera, de este mundo digital, que puede aportarnos una cantidad de cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el Twitter puede aportarnos comentarios sobre expertos que están al alcance de la mano, a golpe de clic, digamos, ¿no? Están ahí, es cuestión de conectarlos y decirles, mira, estamos trabajando tal tema, y la mayoría de la gente que está en eso no tiene problema de compartir lo que sabe, porque también tiene sus ganancias, porque eso lo obliga a pensar. Esto es la web 2.0. Vamos a dejarlo cargar un poquito. Es un videíto que, si se logra cargar, nos va a mostrar esta es la diferencia entre el mundo de la web 1.0 y la web 2.0. Saltean algunas cosas más, pero eso es el mundo de la web 2.0, donde están hoy los jóvenes, ¿no? Esos, llamémoslo o no, nativos digitales, pero viven en ese mundo. Y con redes sociales, educación superior, bueno, hay una cantidad de cosas para aprovechar de It is hard to imagine life without Amazon.com. Esto es lo que tiene Even for someone of my advanced age. Lo que ella dijo ahí, traduzco, es difícil imaginar la vida sin Amazon. Sin Amazon.com. Esta es una bienvenida en la universidad, creo que es en Harvard. Y es una bienvenida a uno de los creadores de Amazon, que, como la mayoría de los creadores de los grandes monopolios hoy informáticos, sí llegó a la universidad, pero no se quedó, ¿no? Esa es una lógica que sigue Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, uno de los tipos más ricos. Vieron que me controlé lo que iba a decir. Iba a decir otra cosa, pero es de uno de los tipos más ricos. No sé si es de los más merecedores de eso, pero es uno de los tipos más ricos. Haciendo que se socializara todo, que aquello que ya estaba simplemente tomara un formato digital, ¿no? Y mostrara en pantalla lo que somos como humanos y como grupos sociales. Escuela 2.0, ¿es posible? No me voy a detener en esto, pero acá es interesante, si ustedes lo buscan, si quieren yo después les digo, como no lo van a hacer por una cuestión de tiempo, pero los diferentes entornos... Hi, mister. No lo voy a pasar, dije. Hello.
Mister, are you all right? Oh, yes, little boy, I'm good. But what are you doing here? This is not your classroom. Do you know the password to access this room? The password. Esto, Could the password be? gracias. Este videito es una animación de lo que habla básicamente es de dos sistemas. Digamos, el sistema escolar que propone el profesor está subtitulado en español. Yo no sé por qué no aparece acá, pero esas cosas pasan con la tecnología. Pero lo que muestra es que el profesor quiere que utilicen el sistema del colegio y el chiquilín lo que le dice que él tiene su propio sistema, donde ahí, entre otras cosas, se contacta con otros, baja la información que quiere, lo personaliza, ¿no? Lo hace propio y va aprendiendo a su propio ritmo, que es lo que pasa en el afuera, ¿no? La monocronía de la que hablaba Flavia, en realidad es una monocronía que siempre ha sido virtual, porque los que han tenido dificultades han tenido la suerte en los últimos años de tener mayor atención psicopedagógica. Ahora, los que estaban por delante, o sea, en la curva de distribución de Gauss, los que iban más rápido, esos generalmente se han aburrido. Y para ellos el sistema no tiene mucha cobertura, ¿no? Y si se aburren y son inteligentes y además son medios inquietos, hasta casi que les empieza a ir mal a veces, ¿no? Se dan situaciones paradojales. Hay una autora francesa, Marie Chartier, que ella cuenta que una vuelta se enfermó estando en la escuela y tuvo que hacer la escuela desde su casa, ¿no? Entonces lo que le pasó fue que ella en 3 meses hizo lo que sus compañeros hicieron en 9 meses. Y uno ve a veces los chiquilines que no estudian en secundaria todo el año y preparan un examen en 15 días y lo salvan y además a veces aprenden inclusive. Los tiempos de la escuela son otros tiempos que no necesariamente tienen que ver con los tiempos del aprender. Ahora, esto hace, como plantean algunos, bueno, que hay que, digamos, destruir la escuela, tirar aulas sin muros, tirarla abajo. Hay un aspecto psicosocial en esto que me parece importante. Ahora, que habría que intentar volver las escuelas urbanas más rurales, en el sentido de colaboración entre las diferentes generaciones, creo que sería muy interesante, porque además todos sabemos que no hay nada mejor para aprender que tener que enseñar. Y eso se puede hacer hoy. Hoy se puede tomar a grupos de primero y que le enseñen a los de sexto y los de segundo a los de primero, ¿no? Y que eso pueda transformarse también en créditos, o llámenlo como quieran. Pero eso es hoy factible, no solo rearmar las clases según los niveles, sino que también se puede rearmar la lógica sin por eso romperla del todo. ¿Se entiende? No. Right, little boy. Voy a saltear algunas cosas. Bueno. Bueno, pues se me fue. No importa. Les voy a mostrar a alguien que en el año 85, no sé si lo han visto este video. ¿Lo han visto? Isaac Asimov, en el año 85. Computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse.
it seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students, you see. But how many people could afford to hire a pedagogue? Most children went uneducated. Then we reached the point where it was absolutely necessary to educate everybody. But the only way we could do it is to have one teacher for a great many of students, and in order to organize the situation properly, we gave them a curriculum to teach from. So how many teachers are good at this too? Like in everything else, the number of teachers is far greater than the number of good teachers. So we either have a one-to-one relationship for the very few or a one-to-many relationship for the many. Now there's a possibility of a one-to-one relationship for the many. Everyone can have a teacher in the form of access to the gathered knowledge of the human species. Through the libraries that are connected to the computer. That's right. On my desk in my home. Right. I can sit there and call up, what if I want to learn only about baseball? Well, that's all right. You learn all you want about baseball, because the more you learn about baseball, the more you might grow interested in mathematics to try to figure out what they mean by those earned run averages and the batting averages and so on. You might in the end become more interested in math than baseball if you follow your own bent and you're not told. On the other hand, someone who is interested in mathematics may suddenly find himself very enticed by the problem of how you throw a curved ball. And he may find himself engaged in sports physics, so to speak. Well, why not? Why not? But you know, Dr. Asimov, we have such a spotty, in fact, we have such a miserable record in this country of providing, say, poor children, even with good classrooms. And I wonder if our society can ever harness itself to provide everyone, including poor children, with good computers. Perhaps not at the very start, you know, but it's like asking yourself, is it possible to supply everybody in a nation with clean water? Now, there are many nations where it is impossible to get clean water except under very unusual circumstances. That was one reason why people started drinking beer and wine, because the alcohol killed the germs. If you didn't drink that, you died of cholera. But there are places where you can supply clean water for nearly everyone. Now, the United States probably supplies clean water for a larger percentage of its population than almost any other nation can. It's not that we would expect everybody to have a perfect computer right off, to have equal access to outlets, but you try for it. And with time, I think more and more will. Just as, for goodness sakes, when I was young, very few people had automobiles, very few people had telephones in the home. Almost nobody had an air conditioner. Now, these things are very common indeed, almost universal. It might be the same way. So you're, in a sense, every student has his or her own private school? Yes, and it belongs to him or her. He can be the sole dictator of what he is going to learn, of what he is going to study. Mind you, this is not all he's going to do. He'll still be going to school for some things that he has to know. Common knowledge, common database. Right, and interaction with other students and with teachers. You can't get away from that. But he's got to look forward to the fun in life, which is following his own bent. This revolution you're talking about, personal learning, it's not just for the young, is it? No, that's a good point. No, it's not just for the young. That's another trouble with education as we now have it. It is for the young, and people think of education as something that they can finish. And what's more, when they finish, that's a rite of passage into manhood. Real world. Right. I'm finished with school. I'm no more a child. And therefore, anything that reminds you of school, reading books, having ideas, asking questions, that's kid stuff. Now you're an adult, you don't do that sort of thing anymore, you see? And in fact, like prison, the reward of school is getting out.
Exactly. When kids begin to say, when you're getting out. And every kid knows that. Every kid knows the only reason he's in school is because he's a kid and little and weak. And as soon as and in fact, if he manages to get out early, if he drops out, why, he's just a premature man. Yeah, so that's exactly right. In the city, I've talked to some of these dropouts, and they think they're there. They think they've become men because they're out of school. That's right. What's wrong with this? Well, what's wrong with it is you have everybody looking forward to no longer learning, and you make them ashamed afterwards of going back to learning. If you have something like this, then anyone, any age, can learn by himself, can continue to be interested. There's no reason then, if you enjoy learning, why you should stop at a given age. People don't stop things they enjoy doing just because they reach a certain age. They don't stop playing tennis just because they turn 40. They don't stop with sex just because they turn 40. They keep it up as long as they can if they enjoy it. And learning will be the same thing. The trouble with learning is most people don't enjoy it because of the circumstances. Make it possible for them to enjoy learning, and they'll keep it up. There's the famous story about Oliver Wendell Holmes, who lived to be well into his 90s. He was in the hospital one time. He had not long to live. He was over 90 already. And President Roosevelt came to see him. And there was Oliver Wendell Holmes reading a Greek grammar. And Roosevelt said, "Why are you reading a Greek grammar, Mr. Holmes?" And Mr. Holmes said, "To improve my mind, Mr. President." ¿Le gustó el video? Lo interesante es que eso fue filmado en el 85. O sea, Asimov, si bien algunas cosas que predijo no estuvo acertado, lo interesante es cómo él en esa entrevista toca una cantidad de aspectos que son esenciales a la educación, ¿no? Entre otras cosas, esto de la zona de desarrollo próximo, que él no la nombra, pero que mucha de la tecnología, y sobre todo particularmente los videojuegos, por ejemplo, funcionan de esa manera, siempre avanzando en los tiempos personales de cada jugador alumno, con otra cualidad además, que los videojuegos, que son hoy algo que la mayoría de sus alumnos están embebidos y metidos, están desarrollando ahí también otro tipo de habilidades, pero sobre todo están aprendiendo a manejarse como materia prima con el conocimiento. Si ustedes se ponen a ver lo que sucede en los videojuegos, es que ellos lo que están intercambiando es conocimiento, como yo siempre digo, salvo que esté el hermano, ¿no? Al hermano se trata de no decirle el truco, pero al resto sí. No, pero es un tema de rivalidad fraterna que choca con espíritu colaborativo dentro de la clase. Pero lo otro interesante también es que en el espíritu de colaborar y de enseñar, que yo les decía que puede aplicarse a la escuela, la lógica horizontal es la primera. Los jóvenes enseñan primero a sus pares, ¿no? Luego enseñan a sus hermanos menores, ¿no? Y luego enseñan a veces a sus abuelos primero y luego a sus padres, lo cual es un signo de alerta interesante para pensar nosotros. Para ir cerrando, yo les mostré la infografía esa de Gary Hayes, que la pueden encontrar en internet o con su amigo Google. Acá está el... Computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where... Bien, sacamos. Y lo otro interesante de todo esto es pensar que con esto que hablaba Asimov, pensar también en nuevos planteos que se están haciendo hoy, como el conectivismo, ¿no? Que es una teoría del aprendizaje. Ellos en realidad dicen que no es una teoría del aprendizaje en sí, sino que tiene que ver con el conocimiento. Paralela digital, que ha sido desarrollada por George Siemens, basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Esto es lo que yo llamo la nueva matriz cultural en la que estamos, que de alguna forma reformatea como artefacto cultural nuestras formas de estar en el mundo y nuestras formas de concebir las cuestiones. Aplicamos esa lógica a todo, más allá de lo que queremos. Y toma en cuenta a los otros, ¿no? Pero también a los sistemas, es decir, los sistemas, las computadoras, todos los artefactos culturales forman parte
de esos sistemas de aprendizaje. Y hasta ahora la lógica muy humanista que Asimov decía, justamente decía, esto no tiene que ver con humanismo, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Poco toma en cuenta la tecnología, porque la sigue tomando como tecnología de información y comunicación, y no como cosas que están imbricadas, como yo les mostraba hoy al comienzo, cuando yo me quedo sin mi notebook, ustedes se quedan sin su celular, todas las cosas que se están perdiendo, todas las cosas que los afectan, cómo sus vidas están imbricadas también con la tecnología, y que no son solamente prótesis, son mucho más, están imbricadas con sus propios sistemas. Ustedes hay cosas que no recuerdan porque hay utensilios, artefactos que lo recuerdan por ustedes y procesan cosas por ustedes. Entonces es bien interesante repensar estas cosas porque en el aula generalmente está lo humano y lo no humano. Con las computadoras, con los modelos uno a uno, esto de alguna manera cambia y reformatea toda la forma de estar en la clase, lo cual es un trastorno importantísimo, porque estábamos acostumbrados a un formato y con esto nos cambia todo. Entonces, hablar de TICs de alguna manera es engañoso, ¿no? Termina siendo en algún punto reduccionista por la importancia que tiene hoy, y es mucho más que procesamiento, ¿no? Que almacenamiento, o sea, no es solo una cuestión de memoria, es sumamente importante y es mucho más también que una extensión del sistema nervioso como planteaba o McLuhan o Freud en los comienzos del siglo XX, porque es mucho más, está imbricada con nosotros, está permanentemente presente, al punto tal de que puede llegar a generar, ¿no? A repensar algo que hasta ahora, hasta hace poco, se daba como cierto. Digamos, Gutenberg con la imprenta había generado toda, ¿no? Una nueva cultura. Ahora, en las últimas, hay algunos autores que están planteando que en realidad Gutenberg lo que introdujo fue un paréntesis en las oralidades, que estamos asistiendo de alguna manera a una segunda oralidad, ¿no? Donde se vio interrumpida por la escritura en la forma de la imprenta, en la cual generó todo un sistema de conocimiento que tiene sus grandes avances y logró una cantidad de avances en la ciencia del conocimiento, pero que tuvo también sus limitaciones. Y hoy estamos asistiendo, gracias a toda la tecnología disponible, ¿no? A una segunda oralidad que nos permite, ¿no? De alguna manera volver a otros tiempos donde el texto no era lo importante, donde lo importante era el conocimiento que estaba por ahí, donde la palabra retoma su valor, ¿no? Y es una oralidad secundaria, porque, digamos, es una oralidad que se da a punto de partida del uso de la tecnología. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es una oralidad, digamos, que la originaria, ¿no? Primaria antes de la escritura o antes de la imprenta, sino, más bien antes de la imprenta, sino una oralidad secundaria, que es lo que nosotros vemos muchas veces también en otros ámbitos de la palabra, cuando, por ejemplo, los profesores, ¿no? Muchas veces escuchamos decir, escriben como hablan, ¿no? Y esto lo vemos como una ruptura del código escrito, como un atentado al código escrito. Aquí hay varias facetas. Una de ellas es que, por ejemplo, hoy los chicos escriben mucho más que lo que escribían sus padres cuando eran jóvenes, nosotros, ¿no? Escriben muchísimo más, y escribe todo el mundo además. Antes escribían unos pocos se animaban a escribir, había enorme vergüenza de escribir, desde Cyrano de Bergerac hasta hace 10 años, nadie se animaba, digamos, a poner cosas por escrito porque le parecía que no tenían las cualidades y que eran unos pocos los que eran capaces de hacerlo. Claro, hoy uno abre cualquier blog y ve los comentarios y a veces añora, ¿no?, los viejos tiempos, porque claro, cuando cualquiera escribe, se escribe de cualquier manera. Pero no es que se escriba peor, es que ahora todos escriben, ¿no? Digo, es una diferencia que para mí sustancial, ¿no? Y los que escriben bien siguen escribiendo bien, aunque escriban mensajes de texto, chat o cualquier cosa, simplemente se adecuan al formato. Bueno, esto es Wikipedia, Twitter y Facebook, ¿no? Que son los lugares, para que no genere confusiones con gente que pueda tener otros conocimientos. Y el chat ha sido el paradigma de esto de la oralidad y la escritura, y los mensajes de texto también. Y son cosas que de alguna manera, como yo le decía, están reformateando nuestras maneras de operar en el mundo. Y también a nivel de los contenidos. Play, create, share, ¿qué quiere decir? Jugar, crear, compartir, ¿no? Que es parte de la lógica de la red, es parte de la lógica del rip, mix, burn, que es robar, mezclar y grabar.
Entonces, hay tanto conocimiento por ahí afuera, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se detuvieran a leer Internet, un día dicen, bueno, hoy me voy a poner a leer Internet, ¿no? Esas cosas que uno a veces hace, ¿no? No lo hagan. Les llevaría apenas 57.000 años, si leyeran de corrido, ¿no? Y si quisieran ver los videos de YouTube, por ejemplo, les llevaría apenas 9.000 años. Entonces, digamos, 3.6 zettabytes de información es la que recibimos anualmente. Eso es 10 a la 21, una cifra que yo no sé ni cómo se escribe, pero es mucho, claramente es mucho. Y está todo ahí afuera, está todo disponible. Y eso es interesante porque Reformatea, como han planteado, de Kerckhoff, Pierre Levy, todos estos autores en la década de los 90, o Zuroviecky con la sabiduría de las multitudes, que estamos asistiendo a una inteligencia conectiva, colectiva o a una sabiduría de las multitudes, ¿no? Donde el conocimiento está por ahí cambiante, como veíamos en la infografía, permanentemente reciclándose, lo que pone en cuestión también cierta interiorización del conocimiento que es propia de la escuela, ¿no? Hay que interiorizar determinados conocimientos y a veces los jóvenes tienen una actitud un poco apática y un poco refractaria, que no sienten que tienen que interiorizar mucho porque saben, o al menos tácitamente saben, que el conocimiento es cambiante, ¿no? Y eso nos problematiza bastante el estado en el aula. Stephen Downes, otro autor bien interesante, dice que el aprendizaje es como un flujo, un río, no es algo que capturas, no se almacena en ningún sitio, sino que lo pruebas, metes los pies y te mojas, ¿no? De alguna manera, Stephen Downes lo que retoma también son lo que yo hablaba hoy de Castells, o mismo lo que ha planteado Zygmunt Bauman, ¿no? Como un mundo líquido, una modernidad líquida, donde los flujos son los que rigen la vida de esta hipermodernidad, sobremodernidad o los nombres que ustedes quieran decirle. Estamos permanentemente en contacto y cada vez más conectados por defecto. Esto nos hace estar en redes sociales y en flujos. Y vuelvo a los universos digitales y analógicos. El universo digital es un universo de flujos, el universo analógico es un universo de objetos. Nosotros queríamos tener el libro, o leerlo, tenerlo y subrayarlo, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, yo prefiero tener el libro porque ahí yo lo tengo, no dicen es mío, pero en realidad todos sabemos que lo importante es que es mío, ¿no? Y que tonto es el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve. Pero eso tiene que ver también con algo que hace a una posición mucho más fetichista en relación a los objetos que lo que son estos jóvenes, que a ellos lo que les importa es el contenido, no el libro, quédatelo, me importa qué tiene adentro. Y eso es un golpe, por lo menos para mí es un golpe al narcisismo bastante interesante. Entonces, ahora los flujos estos tienen información y tienen gente y tienen conocimiento, y cuando uno se mete, y muchas veces profesores, maestros me preguntan, pero si yo me meto en el Twitter, ¿voy a estar colgado ahí todo el tiempo? Como si uno le dijera, vos, mirá, te vamos a dar una dosis de pasta base y bueno, tú probala y ve, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿voy a poder salir de ahí? Y claro, yo digo, no sé, no lo sé, pero de verdad no lo sé. Porque lo que uno ve es que hay gente que disfruta mucho de estar en ese flujo de información cambiante y sintiéndose que está a tono con el mundo, y otra gente a eso le enloquece, literalmente, que le haga pip, pip, ¿no? Cada tanto pip, pip, mensaje, texto, ya no sabe, o sea, parece un microondas, ¿no? Le suena todo. Hay gente que eso no le funciona. ¿Está mejor o peor? No, son modalidades diferentes. El tema es que estos chiquilines muchas veces no se olviden que tienen 4 o 5 pantallas prendidas, y con eso tienen que ustedes lidiar en la clase. Entonces, el asunto es ver cómo hacemos para compatibilizar esas dos formas de estar en el mundo. Como yo les decía hoy, los coreanos, por ejemplo, hablan de Keitai, ¿no? En relación al celular, y la connotación simbólica que tiene es diferente a la nuestra, porque para ellos el Keitai es un aparato, es un dispositivo que los une a la gente y a la información just in time, a lo que está pasando en este momento, y para ellos eso es muy importante. El río, ¿no? Y los contenidos no son estáticos, sino dinámicos e interactivos, la idea fundamental del conectivismo. Nadie almacena todo lo que tenemos que saber en nuestro cerebro, por eso yo me quedé sin netbook y tuve que ver
qué había podido almacenar y cómo podía hacer para volver a meterme en esos flujos, ¿no?, donde yo sabía que estaban las cosas. Muchos jovencitos dicen, lo importante no es saber, sino saber el mail del que sabe. Esto se aplica, yo digo jovencito para no dejarnos nosotros pegados, pero en realidad esto es la lógica del conocimiento. Y con esto, muchas gracias. Tengo acá algunas preguntas. Que volviera a poner el conectivismo. Hay dos preguntas en relación a eso, ¿no? El conectivismo es tratar, es una teoría que ellos dicen que no es de aprendizaje, pero sí que tiene que ver con cómo se puede entender hoy lidiar con el conocimiento en esta sociedad digital, que es muy diferente al mundo analógico que yo he tratado de ir comparando a lo largo de esta conferencia, ¿sí? Es decir, no solo tomar los grupos, sino también tomar los dispositivos, los grupos de interés, los diferentes foros, pueden ser sitios web, o conversaciones donde se dan el conocimiento. El conocimiento no es, digamos, nosotros tenemos cierta concepción más también como material, digamos, de que había determinados contenidos que había que trasladar, ¿no?, en una de las visiones, digamos, de la escuela tradicional, trasladar, interiorizar, y esto tiene que ver con empezar a, digamos, pensar más el conocimiento, la transmisión y el aprendizaje más en términos de flujos, de entrada y salida de lugares donde uno se conecta, cierra algunas gestas, puede conectar con otros elementos, se separa, va hacia otras redes, digamos, hay dos autores que son George Siemens, es uno, y Stephen Downes es otro, que han trabajado mucho. Hay versiones en español de los dos. El libro de Siemens se llama Conectivismo, y bueno, y es muy interesante para, digamos, trascender justamente lo que son las teorías habituales que nos manejamos dentro de la educación. Es un paso más allá, digamos, del constructivismo, ¿no? Y que lo que incluye, y a mi juicio es importante empezar a incluir, son digamos, la tecnología como actantes, como actores también dentro de la red, ¿no? Por eso yo comencé por lo que comencé en relación a mi netbook, que dicho sea de paso, está pronta y el lunes la voy a ir a buscar. Recién estuvo el viernes. Bien. ¿Qué programa utiliza para hacer la presentación? Muy bueno, gracias. Se llama Prezi, con Z, Prezi. Acá, ¿lo ven en pantalla ahí? ¿Sí? Aquí. Prezi.com, se arman una cuenta, eligen una contraseña, la registran, pues si no después se olvidan. Pónganlo en un archivo todas las contraseñas, cosa que si les hackean todo junto, y ya se quedan sin conocimiento, sin plata, sin tarjeta. Por lo menos es una sola vez que me pasa. Bueno, bien. Después, programa ese, muy lindo el programa, gracias. Acá dice, a ver, vamos a empezar por... ¿A qué te refieres con monovicularidad en la escuela? Yo me refería a, digamos, los lugares haciendo, digamos, yo trataba de relacionarlo con lo que había hablado Flavia antes, de decir que hay dos lugares, el del alumno y el maestro, en la escuela tradicional. Eso sería, digamos, siguiendo la lógica de lo que ya había planteado, sería ese monismo. Cuando uno introduce tecnología, esos lugares se alteran, porque empieza a haber diferentes docentes dependiendo del tema, ¿no? Y dependiendo de la situación, porque lo que digamos sucede es que muchas veces la maestra o el profesor no sabe determinadas cosas, lo cual está bárbaro que así sea, ¿no? Y yo siempre digo algo que yo creo que nadie me escucha cuando lo digo.
¿no? Es una buena manera de buscar el silencio. Les paso como tip eso. Pero realmente creo que nadie me escucha cuando yo les digo que esto renueva la gestión docente, ¿no? Y el burnout, una de las cosas que tiene es la repetición de lo mismo. O sea, cuando pasa lo mismo en determinado contexto. Ahora, cuando uno cambia algo, eso introduce salud, introduce cambio, ¿no? Pero el otro que introduce, que es muchísimo para mi gusto, muchísimo más importante, es que reubica al maestro, al profesor en el lugar de aprendiente, lugar del que nunca debería salir, nunca. El problema es que muchas veces, ¿no? El maestro, el profesor, o todo lo que estamos en algún lugar docente, privilegiamos a veces el lugar de enseñante por sobre el de aprendiente o por sobre los otros aprendientes. Y ahí es donde a veces las cosas fracasan. A eso me refería con monovincularidad. La escuela debe utilizar las TICs para enseñar a seleccionar contenidos a metas y propuestas puntuales. Los jóvenes sustituyen la realidad por lo virtual. Empiezo por el final. Los jóvenes sustituyen la realidad por lo virtual. Lo virtual es real. Primera precisión, importantísima. Todo lo virtual es real. Todo lo que sucede en la virtualidad tiene efectos reales. Buenos, malos, formativos, deformativos. El ciberbullying tiene el mismo efecto o peor que un bullying en un baño o en un recreo, porque la diferencia es que se vuelve público. No queda solo en el ámbito del colegio, sino que se vuelve público, se puede reviralizar ese video y tomar un estado de situación realmente catastrófico. Entonces, primera precisión es eso. ¿La escuela debe utilizar las TICs? Sí. Si eso sirve para que el docente sienta que lo ayuda, sí. Si sirve para complicarlo, no. Si sirve para hacerle cambiar, digamos, estas cosas que ya lo vienen como cansando y lo ayuda a rejuvenecer, sí. Si no tiene soporte, no. Porque ustedes se formaron para otra cosa. Ahora, también, hay cosas que dentro de un tiempo van a ser, digamos, cosas que van a ser insostenibles. O sea, va a ser muy difícil tener una clase de geografía sin Google Maps. Digo, en el futuro, mañana, por ejemplo, lunes, ¿no? Porque realmente la diferencia entre usarlo y no usarlo es crucial. Y en esto sí que no soy muy democrático, ¿no? Porque además si no se sabe usar, los chiquilines te pueden ayudar, ¿no? Y eso de vuelta revitaliza, que era lo que yo decía antes. Entonces, no hay problema de no saber Google Maps. El tema, ustedes tienen una disciplina, y la disciplina, cada disciplina además tiene sus lugares de referencia en la red. Ustedes se formaron, yo siempre digo esto, se formaron en base a una bibliografía, ¿no? Hoy tienen que empezar a manejar una palabrita que no es muy linda, pero bueno, que es webografía, ¿no? O sea, tiene que ver con la web, ¿no? Y lo que ahí sucede, porque hay puntos, hay sitios que son de referencia para cada una de sus disciplinas, y no pueden no conocerlas, no pueden, digo, en eso no lo discuto, o sea, ¿conocen el cuento del viejito de 120 años? Es buenísimo. Un viejito tenía 120 años, entonces le preguntan, dígame, abuelo, ¿usted cómo hizo para llegar a los 120 años? Y dice, no, mijo, mire, yo no discuto con nadie. Ah, pero no va a ser por eso. Y no ha de ser por eso. En su participación en la instrumentación del plan Ceibal, ¿no le vio fallar este plan? Sí. Por ejemplo, la preparación previa de docentes a la cobertura de la red a todas las máquinas. ¿Qué cambiaría para que este plan fuera realmente efectivo y productivo, ya que actualmente se aprecia un fracaso casi total del mismo, lo que implica un gasto en el presupuesto y los beneficios son casi nulos? Bueno, voy a juntar con otra. ¿Cómo podría instrumentarse en Uruguay una escuela virtual? ¿Cree que las XYO son el primer paso? Por favor, ¿va a dejar el Power? No, porque no tengo Power para colgar en la página del instituto. Pero voy a dejar sí la dirección del Presi para que puedan enlazarlo ahí.
todo plan tiene sus fallas. El tema, yo creo que yo traté de alguna forma de mostrar, ¿no? Por lo menos tratar de meterme, en que ustedes tienen un pie en el universo analógico en el que crecieron, nacieron, fueron a la escuela, tomaron modelos, ¿no? El modelaje es fundamental en la educación, y ustedes fueron modelados en eso, y ahora tienen que lidiar en un universo digital. Eso es, como dice Castells, esquizofrenizante. A la vez es rico, ¿no? Porque como esquizofrénicos, digamos, que son, en este sentido, tienen la riqueza y la creatividad de tener las dos cosas, a diferencia de los chiquilines, que muchas veces solamente piensan que el mundo fue siempre así y se manejan así, y eso, como les dije, tiene sus pérdidas y tiene sus ganancias. Cuando uno está en esto, claro, el costo es la esquizofrenización, la ganancia es poder manejarse en los dos territorios. Claro, el tema es que ustedes trabajan de esto, viven de esto y tienen que tratar de mantener su salud mental en un proceso de esquizofrenización, tarea un tanto compleja, supongo. Pero es así. Ahora, la preparación previa a los docentes, hay muchas de estas cosas que, digamos, casi aristotélicamente se aprenden haciendo, ¿no? Las cosas que tienen que aprender antes de hacerlas se aprenden haciendo, y el tema es que en este sentido yo creo que hay un problema casi de perfil en la educación, y que yo por lo menos lo veo muy claro, ¿no? En diferencia a tipos de aprendizaje según las profesiones. Los profesores, o muchas veces las maestras, quieren que las cosas sean de determinada manera y tienen todo planificado, y la planificación tiene muchísima importancia, y la planificación va a contrapelo de lo digital, ya les digo, o sea, planificación y digital no se llevan bien, porque en lo digital emergen cosas, permanentemente emergen cosas, y si uno no las toma, digo, está siguiendo un circuito como sí, pero no de lo que sucede. Ahora, con esto que dije, me perdí lo que venía diciendo. Pero bueno. ¿Qué pasa? No tengo mi notebook, pero ¿qué pasa? Ese es el problema. Me olvidé en serio. Gracias. El perfil. A nivel de informática, por ejemplo, los informáticos les gusta tener problemas para resolverlos. Y los docentes no quieren tener problemas para poder enseñar. Un informático, vos tenés un problema con el cañón y él viene contento, porque tiene un problema. Pero fíjense que interesante, viene contento, o sea, piensen, viene contento porque tiene un problema para resolver. Entonces eso es un desafío para él. Y hay cosas de la educación que ustedes le plantean a ese informático que los mira con cara de Hereford tras el alambrado, como diciendo, no sé de qué estás hablando. Y los docentes no quieren tener problemas para poder enseñar. Un informático, vos tenés un problema con el cañón y él viene contento, porque tiene un problema. Pero fíjense que interesante, viene contento, o sea, piensen, viene contento porque tiene un problema para resolver. Entonces eso es un desafío para él. Y hay cosas de la educación que ustedes le plantean a ese informático que los mira con cara de Hereford tras el alambrado, como diciendo, no sé de qué estás hablando. O sea, no llegan a ese tipo de cosas, no les interesa, pero para ellos ese problema es un desafío. Algo de eso habría que intentar trasladar a la educación, para que los problemas fueran un desafío y todos quisiéramos estar en el lugar de no saber para poder aprender, porque digamos, para aprender de alguna forma hay que estar en determinado momento en un lugar de no saber. Yo creo que es una de las grandes fallas. Cuando hablamos, ¿existe en el país alguna experiencia similar al proyecto Facebook como en Argentina? Si es así, si no es así, se supone, se debe, si todos tenemos más acceso a la tecnología. El proyecto Facebook es un proyecto de la UBA en Argentina, liderado por un colega, Alejandro Pisitelli, amigo, que él, digamos, lo que ha hecho es trasladarle a los alumnos parte de la enseñanza, es decir, siguiendo este modelo de la web 2.0, de alguna forma es trasladarle a ellos la gestión de enseñanza y transformarlos a todos desde maestros ignorantes a aprendices inteligentes. Esa es un poco en síntesis la estructura.
Después hay dos preguntas que tienen que ver más con lo vincular, que dice, cuando hablamos del sentido de pérdida de los dispositivos digitales, podríamos decir que también se están produciendo cambios en la afectividad y en sus manifestaciones en los seres humanos. Si es así, ¿en qué sentido? Sí, yo creo que la mente es una construcción sociohistórica, va cambiando con el tiempo, se va reformateando. Yo de alguna manera traté de mostrarle lo que es mi pensamiento en relación a eso. También a nivel de la afectividad y a nivel de los vínculos. Una cosa que es muy clara, por ejemplo, es que con las redes tienen la particularidad de acercar a los que están lejos y alejar a los que están cercanos, ¿no? Es decir, cuando uno está conectado está contentísimo y disfrutando de que está con uno en Saigón, el otro en Damasco, el otro en Durazno, ¿no? El otro en Artigas, ¿no? Pero de repente pasan tus hijos, ¿no? Si pasa tu suegra no importa, digo, pasan tus hijos, tu señora, tu marido, si mi suegra ve esto, esta es una cosa de hacer público lo privado, que uno con la web 2.0 y con estas cosas siempre está en permanente conexión, y eso hace que cambie también la forma de intimidad. O sea, lo que el registro de lo íntimo y lo privado para nosotros antes era X, hoy es Y. Ustedes piensen esto, hace 10 años estábamos todos en la escuela más o menos. Cuando un noticiero le hablaba a alguien, ¿no?, que le había pasado algo, contaba generalmente indignado lo que había pasado, ¿no? Hoy le ponen una cámara cualquiera y hasta los partidos de fútbol lloran. Véanlo, digo, piénsenlo, ¿no? La intimidad y la forma, hay un libro de Bauman muy lindo que se llama Modernidad Líquida, que habla en los comienzos, es un libro creo que de 2001, ya hablaba de esto, ¿no? Del hacer, digamos, público, la intimidad y llevarla a lo público. Y eso es un cambio que podemos verlo como una pérdida o podemos verlo como un cambio. En la Edad Media no existía la intimidad, no existían los dormitorios privados, había determinadas actividades que se ejercían públicamente, varias, imagínense. Bueno, hoy de alguna manera cuando traemos la televisión, cuando traemos internet, asistimos también a esa horizontalización, donde todos estamos viendo, digamos, el mismo material, no importa la edad. Con esto cerramos. Muchísimas gracias.